La hora clave. Información contrastada. 7 de la mañana ya con 18 minutos. A continuación vamos a tener una entrevista con el economista José Luis Vázquez, el exdirector zonal del SRI. Lo que nos atañe, el tema del día de hoy es precisamente que desde hoy se efectuará ya el pago por la importación de servicios digitales prestados por empresas no residentes en el país. Este pago incluye ya el IVA. Economista, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Fernando, un gusto saludarle y pues un gran saludo a la ciudadanía que nos escucha también. Efectivamente, desde el día de hoy, 16 de septiembre, pues el pago por la importación de servicios digitales prestados por no residentes en el Ecuador deberán incluir en su tarifa pues el cobro del impuesto al valor agregado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Si bien esta ley se encuentra vigente a partir de enero del 2020, no se pudo aplicarlo de inmediato, pues estábamos a la espera del reglamento que salió en el mes de agosto y con esto ya las resoluciones respectivas del Servicio de Rentas Internas para viabilizar pues ya la aplicación del impuesto al valor agregado a todo lo que concierne a las plataformas digitales del exterior. Es decir, se va a grabar el 12% a una importación del servicio. Hago esta aclaración porque por ahí había una confusión en redes sociales con los bancos, por ejemplo, que se iban a grabar las transacciones bancarias, lo cual es falso. Hay que ser muy enfáticos en eso. No tiene por qué subir ninguna transacción en el banco, una transferencia, cuando yo voy a sacar dinero del cajero o de algún banco en general, pues se estaba diciendo pues en redes que eso iba a grabar el 12%, lo cual es completamente falso. Es Lo que decir, graba es la ya, importación del servicio. estas transferencias bancarias, una pregunta paralela ya que toca el tema, economista, estas transferencias ya tienen IVA, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, Interbancarias. algunos servicios ya se encuentran con IVA, otros no se encuentran grabados, pues eso es de acuerdo ya a la normativa tributaria, pero más bien lo que se confundió, no digo que haya habido una mala intención, pero se confundió en que esta ley iba a cobrar. Un pequeño problema, se nos fue el audio economista José Luis Vázquez. Parece que el ancho de banda no le permitió exponer su criterio en los últimos segundos. Estamos nuevamente conectados, parece que se nos frizó un poco la imagen y el audio economista. Entonces mi pregunta iba, en el caso de que yo necesite importar, como dice usted, un servicio digital y lo haga a través de un pago de débito de tarjeta de crédito, entonces el banco sí cobrará ese IVA para la empresa que me está brindando ese servicio digital, o cómo será la mecánica en este caso. Sí, correcto. La mecánica, digamos, bueno, tiene algunas partes complejas y el control obviamente se volverá un poquito más también complicado. Sin embargo, ¿cuál es la manera más fácil, digamos, ¿no es cierto? Y la manera más común en donde uno paga los servicios, por ejemplo, de videos, de música, ¿no es cierto? Que son muy conocidos, que si bien antes pagábamos una tarifa de $10, por ejemplo, ahora ese valor se va a ver incrementado en el 12% del impuesto. ¿Cómo hemos venido pagando? La mayoría de usuarios lo hemos venido pagando vía tarjeta de crédito. Entonces es la tarjeta de crédito quien se convierte en nuestro agente de retención del impuesto al valor agregado. Es decir, ya no costará el servicio $10, sino costará un poco más, ¿no es cierto? Costará $12. Y lo que tengamos que pagar de acuerdo a la tarifa inicial. Entonces, a partir de hoy, por supuesto, se verá incrementado ese valor en nuestras tarifas. Ahora, también hay que puntualizar que la ley de régimen tributario, el código tributario, de una manera muy general, el IVA graba todas las transacciones de bienes y servicios, sin distinción alguna, sin excepción alguna, salvo casos puntuales, pero no hace ninguna excepción en el caso de la importación de servicios. Entonces, aquí lo que más bien viene la ley de simplificación y progresividad tributaria es a formalizar a este servicio que no venía grabando una tarifa antes. Entonces, claro, era injusto, digamos, que una televisión satelital, por ejemplo, que yo pague, que es residente aquí en el país, pague todos los impuestos, pague el impuesto al valor agregado y por ahí tenga que pagar algunos impuestos más. ¿Por qué? Porque está dentro del país. Pero claro, esta plataforma digital internacional que se encuentra quién sabe dónde, ¿no? Puede ser que esté radicada en Estados Unidos, en Europa, en la China, no sabemos dónde, no se pagaba ningún impuesto. Entonces, por un principio de generalidad, de igualdad, pues se tiene que grabar el 12%. No existe una razón por la que no se debe grabar.
Si bien, claro, la ciudadanía, muchos dirán, a la larga, cóbrenle a la plataforma digital, ¿no es cierto? Es un poco, eso es mucho más complicado porque debido a la globalización de las tecnologías también es complicado dar con el origen o la jurisdicción de aquellas empresas que son grandes empresas. Ahorita lo que se ha decidido es grabar al consumo y obviamente el consumidor final es quien verá incrementada su tarifa por todos estos servicios digitales. Hay que puntualizar también que existen algunas confusiones también, porque si yo, por ejemplo, compro una prenda de vestir, eso no es una importación del servicio, entonces eso es un bien, no debería estar incrementado con esta tarifa. De igual manera, si es que alguna plataforma digital se encuentra radicada en el país, como por ejemplo alguna de comidas de servicio a domicilio, ellos ya pagan todos los impuestos aquí en el país y no debería tampoco haber ningún incremento en el servicio prestado, pues suponemos que ya venían grabando la tarifa del 12%. Pero claro, si esta plataforma es una plataforma internacional, no se va a incrementar el costo de la comida, pero sí de la comisión que ellos ganan en el transporte. Exacto, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Se grabaría entonces el IVA precisamente a la comisión que hagan de transporte? Si el alimento vale $10 y el transporte vale $2, se sumaría el IVA a los $2, no a los 10. Correcto, ahí grabaríamos 24 centavos adicionales a la comisión del transporte, ¿no es cierto? Pero no se debería incrementar o alguien grabar adicionalmente al valor del producto que estoy consumiendo, ¿no es cierto? Entonces, esas puntualizaciones son importantes. Ahora, existen también, y está también ahorita ya publicado en nuestra página web, para que la ciudadanía lo conozca, cuáles son las plataformas internacionales. Existe ya un catastro de más o menos 200 empresas las cuales estarían grabando este impuesto. Existen algunas excepciones de acuerdo a la ley, si las existen, por ejemplo, aquellas en donde nosotros, a esos software, donde nosotros grabamos o mandamos información que lo llaman la nube, por ejemplo, ¿no es cierto? Mandamos las fotos, mandamos los archivos y ya no necesito estar comprando un disco aparte para hacer la grabación y más bien lo tenemos guardado en lo que llaman la nube. Esto de ahí se encuentra exento del impuesto al valor agregado de acuerdo a la normativa. De igual manera, los servicios que denominan hosting para la computación. Entonces, eso para que conozca la ciudadanía. Además, también se encuentra ya normado y reglamentado a detalle cómo procederían ya estos importadores de servicios digitales, las plataformas, para poder regularizar aquí en el país sus servicios. Tienen todo un procedimiento de cómo van a actuar en el caso de que no se pague con tarjeta de crédito, de que alguien haga el pago directo, deberán registrarse con el servicio de rentas internas de acuerdo al procedimiento que ya consta en nuestra página web. Hay plataformas también educativas, también serán grabadas con IVA. Así es, hay algunas plataformas que son de, por ejemplo, compra de libros, de documentos, en fin, hay un universo grande de plataformas. En este caso, estarían grabadas también con el impuesto al valor agregado el servicio que se está dando, ¿no? No el bien, porque tal vez si yo compro un libro, el libro es grabado con tarifa 0%, ¿no es cierto? Pero el servicio, tal vez de bajarme la información como tal de manera digital, eso va a estar grabado con el 12%. No cabe duda que en estos tiempos en que la pandemia mundial ha acelerado algunos procesos como estos, los digitales, hay que tributarlos, como dice usted. ¿Por qué no tienen que pagar IVA? Es la pregunta. Pero hablar de impuestos también a la ciudadanía le asusta y dice no, pagar más impuestos con esta pobreza y toda la situación económica en la que estamos. Frente a estos escenarios y a estas posibilidades, ¿cuánto aspiran ustedes a recaudar más o menos por el tema de esta importación de servicios digitales, economista Vázquez? Efectivamente, bueno, de lo que queda ya del año, que no es mucho, ¿no es cierto? En estos meses lo que se aspira a alcanzar es de los 5 millones de dólares y para el año 2021 son 21 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto es la recaudación total, digamos, para que se tenga una idea de que el monto tal vez no es tan significativo, ¿no? El monto total de recaudación que se aspiraba a llegar como parte del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional eran los 13.900 millones de dólares. Sin embargo, por el tema de la emergencia sanitaria, pues realmente la recaudación se ha visto disminuida en más o menos un 25%, lo cual al momento pues ya representa una disminución en el total, es decir, enero-agosto, de 2.000 millones de dólares. Se aspira entonces llegar
al mes de diciembre con una recaudación total que borde los 12.000 millones de dólares a nivel nacional y a nivel local, digamos, a nivel de la zona 6, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pues con una recaudación de 630 millones de dólares. Recordando, obviamente, que Cuenca es la tercera ciudad en aportación de impuestos a nivel nacional. ¿Cuánto hemos tenido ya de recaudación a agosto del 2020? Pues tenemos una recaudación de esos 630 millones, ya bordeamos los 400 millones de dólares en recaudación, lo cual significa pues un decrecimiento del 24% con respecto a lo recaudado en enero-agosto del 2019. Obviamente pues la pandemia trae consigo esta grave situación económica y obviamente impacta directamente en la recaudación, que es uno de los pilares fundamentales en el presupuesto general del Estado. Si bien vemos una ligera recuperación en el mes de agosto, lo digo así porque en el impuesto al valor agregado, que es nuestro termómetro para ver cómo están las transacciones de bienes y servicios, el IVA interno, pues, que en el acumulado tiene un retroceso del 22%, en el mes de agosto, pues vemos que ya este retroceso viene siendo del 6%, es decir, se ha disminuido este porcentaje del impuesto al valor agregado. Esperemos en los próximos meses, más bien, la economía se vaya reactivando de a poco. Es un momento muy difícil, muy complicado para el país, pero aspiramos que la parte económica, pues, tenga ya, pues, al menos en los últimos meses del año, tenga más bien ya una mejoría. Solamente para aclarar, usted hablaba de una parte que es grave en el sentido del control y la normativa. Están ya con toda la planificación para procesar este control del pago de este IVA. Es decir, nosotros los usuarios ahora tenemos que declarar que estamos comprando música, que estamos contratando un canal digital para ver películas, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlarán esto? No, bueno, el control se debería venir por el lado de las tarjetas de crédito más bien, no por el lado del consumidor final, porque si es que yo realmente no tengo ninguna actividad económica en el cual yo me vaya a mandar como un costo o gasto, ¿no es cierto? Como un crédito tributario, por ejemplo, la plataforma, voy a poner un nombre que es muy conocido por todos, de Netflix, por ejemplo, que más bien no es un consumo de empresa, sino más bien es para la familia, ¿no es cierto? Entonces no es un consumo que debería estar entre los gastos o entre los créditos tributarios de las personas naturales, ni tampoco de las empresas, porque no es deducible, ¿no es cierto? En un caso muy general estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, más bien el control debería venir por el tema ya de si es que las tarjetas de crédito están cumpliendo con su función de hacer un agente de retención en este caso, es decir, tomar una parte del dinero y pasarlo a manos del Estado, ¿no es cierto? Esa parte es donde viene el control y también donde podría, digamos, ser un control un poquito más complejo es si es que yo tengo que controlar a la plataforma digital, porque recordemos, es una plataforma que se encuentra en el exterior, es internacional, no sé en algunos casos dónde es su jurisdicción, puede ser que hoy día esté en Estados Unidos, mañana esté en Europa, y así se manejan estas plataformas a nivel internacional. Entonces, no es Ecuador el único país que graba el impuesto al valor agregado a este tipo de plataformas, sino más bien nos hemos unido ya a un tema ya internacional, pues ya muchos países graban este impuesto y no es algo, digamos, desconocido, sino más bien es algo ya común entre los ciudadanos que deban pagar el impuesto al valor agregado por el consumo del servicio prestado. Perfecto, economista. Vamos con otro tema para terminar la entrevista también y aprovechar este espacio. No hemos tenido mucha oportunidad de conversar con usted por el tema de la pandemia, cómo se han desarrollado los protocolos de seguridad, pero sí tenemos bastantes comentarios de aquí de nuestros oyentes sobre el tema de los turnos y obviamente cuando nosotros venimos acá a los estudios en la mañana siempre vemos gente que está haciendo fila en el SRI aquí en la Remigio Crespo. ¿De qué se trata y por qué están desde las 5:30 de la mañana haciendo fila? El audio economista, no Sí, sé si ahí está, estamos, me ahí parece que estamos. ahí estamos. Sí, Ahí. muchas gracias. Más bien es un tema muy complicado y más bien ahí pedimos todo el apoyo, la paciencia de la ciudadanía, pues desde que se prendió el semáforo en rojo al comienzo, pues no teníamos atención presencial, sin embargo el SRI nunca paró con todos los servicios que presta y es así que más bien se habilitaron los canales virtuales, que si bien ya tenía desarrollado muchos de ellos, se habilitaron más para poder realizar el 100% de la atención de manera digital. Sin embargo, ahí en el semáforo rojo, pues habían algunos trámites que se complicaban un poquito porque, por ejemplo, para sacar un RUC de una sociedad,
lo que se pide hasta el día de hoy es que el representante legal tenga una firma electrónica. Entonces, claro, el tema del acceso a la firma electrónica no era común. Yo creería que este tema de la pandemia nos ha obligado a todos eh, a ir un poquito más adelante con la tecnología. Es por ello que estamos llevando esta reunión aquí vía telemática y a todos nos ha obligado, yo también y a todos los funcionarios públicos nos han obligado, se ha exigido que todos tengamos una firma electrónica en virtud de que no sabemos cuándo va a terminar esta emergencia y claro, con una firma electrónica nos da seguridad de que no vaya a existir una falsificación, de que mañana el SRI vaya a crear una empresa, por ejemplo, con una firma falsificada. Entonces, con esta firma electrónica, lo que nosotros nos aseguramos y aseguramos al contribuyente es que estamos creando una empresa lícita con fines obviamente lícitos. Es por eso que pedimos la firma electrónica y más bien esta parte ya ha sido aceptada poco a poco por los usuarios, especialmente para lo que son sociedades. Cuando se prende el semáforo amarillo, por ejemplo, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que, bueno, recién termina el estado de excepción, tenemos que respetar las normas de bioseguridad, las normas del COE nacional, del COE cantonal, que no nos permiten tener un aforo mayor de gente que trabaja o funcionarios del SRI de más del 50%. Entonces hemos trabajado de manera presencial al 50%, lo cual no compara cuando hemos estado al 100% de nuestra capacidad. Digamos, nosotros más o menos en el día recibíamos en un momento normal 800 contribuyentes. Tenemos mucha demanda de servicios, el servicio de rentas internas, para sacar el RUC, para actualizaciones, para vehículos, para comprobantes de venta, en fin, tantas cosas que maneja el servicio de rentas internas y que la ciudadanía con justa razón demanda ahora sus servicios. Al momento no podemos atender todos aquellos servicios de manera presencial, pues porque si es que dejaríamos que entre toda la gente a nuestras salas de atención, pues sería un foco, un riesgo altísimo de contagios. Como está la ciudad de Cuenca, pues nuestras autoridades no han dispuesto todavía que podamos ingresar más gente en nuestras salas y es por eso que más o menos al día estamos atendiendo de 300 a 400 personas. Pero claro, como hay que respetar el distanciamiento, pues se ve esa fila larga con los 2 metros de distancia que se deben respetar. Y claro, va ingresando de a poco la gente. Hemos tomado algunas medidas, sí. La primera, pues, nuestros servicios tecnológicos, hacer un llamado, porque mucha gente, a pesar de que puede hacer sus servicios en línea, sin costo alguno, como por ejemplo la renovación de una clave. Alguien se olvidó la clave, podemos hacerlo en línea sin ningún costo. Y claro, a veces nos damos una vuelta por la fila, más bien dicho todos los días, y conversamos con la gente y le decimos, oiga, este servicio puede hacerlo usted en línea. Entonces, claro, hay casos en que nos dicen, no tengo acceso a la tecnología, vengo de lejos, o en otros casos simplemente el usuario quiere realmente hacerlo de manera presencial. No podemos negar un servicio y por supuesto, pues, pero es importante que conozcan que existe la modalidad telemática o virtual para que no se expongan a un contagio, porque vemos mucha gente que está en las salas de atención. Y por supuesto, el clima de Cuenca también es complicado. Hay días de sol o en un rato más va a llover y claro, la ciudadanía está afuera, pero estamos impedidos de hacer entrar a toda la gente. Está la cita previa, que es un tema más ordenado, en donde yo saco una cita con el SRI para que me atiendan de manera presencial. Entendemos que también está full ya esta cita previa, pero nos hemos venido manejando bastante bien, ordenados y respetando el horario. Y por último, la calendarización es importante, es decir, estamos atendiendo a la ciudadanía de acuerdo al noveno dígito del RUC o de la cédula para disminuir esa aglomeración de gente que existe. Es decir, los días lunes y martes el día lunes atiendo los dígitos 1, 2, el martes el 3 y el 4 y así sucesivamente hasta terminar con el día viernes con los dígitos 9 y 0. Todo esto son medidas de alguna manera para ayudar a la ciudadanía a que no se exponga al tema del coronavirus, que ha sido muy complicado para todos. Esperemos más bien todos estos servicios vayan ya disminuyendo, que nos permita, bueno, de alguna manera ya incrementar un poco más de ventanillas para dar un mejor servicio a la ciudadanía en estos días. Y así lo estamos haciendo. Otro tema también que es importante que conozca la ciudadanía es que como parte del Ejecutivo, el Servicio de Rentas Internas no ha sido ajeno a una decisión del presidente de la República en el sentido de disminuir el número de horas de trabajo. Esto con objetivo obviamente económico de disminuir un gasto corriente, ¿no es cierto?, que es realmente sumamente alto y con esto obviamente pagar un menor valor por sueldos y salarios. Es decir, ahora
tenemos un horario reducido de 8 a 2 de la tarde, lo cual sí nos ha complicado, tengo que ser muy sincero, porque antes atendíamos hasta las 5 de la tarde. Entonces sería muy diferente si tenemos el horario que teníamos antes y no este horario reducido, que sí nos complica tanto a los funcionarios como a la ciudadanía, porque llegan las 2 de la tarde y a veces se queda ciudadanía, usuarios sin atención. Y claro, nos toca darles un turno preferencial al siguiente día para que no vuelvan a hacer la cola, que está bastante larga. Economista, toquemos la parte del impuesto a la renta que a través de decreto ya se lo tiene que aplicar, sabiendo que este impuesto trae ventajas y desventajas y hay diversas posiciones, como por ejemplo Patricio Alarcón, del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien sostuvo que estas medidas afectan a la competitividad y aseguró que este tipo de impuestos solo retrasarán la recuperación económica. Aplicando también la teoría de Smith, dicen que esta reglamentación definitivamente causa mucha inconformidad en el contribuyente. Pero con estas ventajas y estas desventajas del cobro anticipado de la renta, ¿qué decirles a aquellos emprendedores que se desmotivan por estos tributos? Bueno, sí, realmente el tema del anticipo del impuesto a la renta, que no debe confundirse con el anticipo anterior que teníamos, que fue ya derogado, ¿no es cierto? El anticipo anterior contenía una fórmula que era de activos, de patrimonio, de ingresos, de costos y de gastos, y que claro, en el peor de los casos, digamos, en un caso extremo, se convertía, a pesar de que yo tenga pérdidas, se convertía en un impuesto definitivo, lo cual no tiene nada que ver con el anticipo actual. Lo que se ha pedido más bien es un pago anticipado, adelantado, a los contribuyentes que más ganan, digamos, que cumplen dos condiciones básicamente. Pero El año estos dicen anterior, que perderían liquidez. ¿Qué decirles también frente a eso? bueno, habría que, realmente el tema es complicado para todos, pero sí tenemos que considerar que hay algunas empresas, son 1.000 empresas las que han contribuido más o menos a nivel nacional, ¿no? De un universo de 5.5 millones, es decir, no llega ni a un 0,02% de los que han contribuido. Hay que ser conscientes de que esta crisis sanitaria nos ha golpeado a todos, pero han existido sectores económicos o empresas, grandes empresas, porque no son el mediano, no es el emprendedor, el pequeño, el artesano, no son ellos, a ellos no se les ha pedido contribución alguna, pero más bien es aquella gran cadena, por ejemplo, de supermercados, aquella gran cadena de farmacias, que le ha ido bien en la pandemia, que ha tenido un incremento de ventas, más bien que si ponemos a comparar con el año anterior, tienen repunte en las ventas. Aquel importador de bienes tecnológicos, por ejemplo, de computadoras y eso, más bien vemos un repunte. Temas farmacéuticos se han incrementado, no son muchos, y por eso digo, son alrededor de 1.000 contribuyentes. Alimentos, por ejemplo, bebidas, ha incrementado más bien por el tema de la pandemia. Entonces, lo que se ha pedido más bien es esta contribución, que no es un impuesto, sino es un adelanto de lo que será el pago de ellos en marzo y en abril. Entonces, no es algo descabellado, sino más bien es pedirles esta solidaridad a estos poquísimos contribuyentes a nivel nacional, que sí les ha ido bien, que están bien, que vemos utilidad en sus estados financieros, que se hace esta contribución de la renta anticipada. Entonces, claro, se pudo haber tomado alguna otra medida que sí pudo haber afectado a todos los ecuatorianos, como por ejemplo una subida del IVA, algo más sencillo, ¿no es cierto? Está en todos los bienes y servicios, sacábamos recaudación posiblemente, pero no era lo mejor, no es lo mejor, porque imagínense ahorita subirle el IVA a los ciudadanos, a todos, y eso sí iba a ser una medida que va a afectar al más pobre, al que ahorita perdió el trabajo porque está grabado a todos sus bienes y servicios. Tampoco se ha grabado a un patrimonio, que es otra cosa que se hablaba, grabar al patrimonio. Tampoco se ha ido contra esa parte, sino más bien adelantar el pago del impuesto a la renta, que creería que es una medida que, si bien le va a restar un poco de liquidez a esa empresa, posiblemente va a llegar a diciembre con la misma utilidad, y este tema le va a permitir más bien tener un crédito tributario para el pago del impuesto a la renta de marzo y abril del siguiente año. Economista Vázquez, le queremos agradecer por su tiempo. Habrá que ver al final del periodo fiscal cómo cerramos las cuentas y si ese pago de la renta sale a favor o en contra. Como dice usted, a lo mejor existe el crédito tributario para las empresas. Más bien le comprometemos para próximos días seguir ahondando más profundamente estos temas que deberían estar en la opinión pública para evitar errores, para que la gente asienta que debe pagar impuestos, tributos de los bienes y servicios que contrata o que percibe. Economista, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Fernando. Siempre a las órdenes. Estuvimos conversando con el economista José Luis Vázquez, él es director zonal del SRI, sobre el tema de que el día de hoy, a partir del día de hoy,
los servicios digitales prestados por empresas no residentes en el país estarán gravados con el IVA. Vamos a la pausa y volvemos con más información. Inicia publicidad en la W.